Día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos con el punto tercero del Catecismo y estamos explicando este aspecto que dice: quienes con ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten urgidos, se sienten apremiados, se sienten como obligados por el amor de Dios a anunciarlo por todas las partes a todo el mundo. Bueno, estaba yo diciendo que, que la palabra obligación es una palabra que hoy en día suscita muchas resistencias, ¿eh? Yo las cosas no las quiero hacer por obligación, ¿eh? Pues, bueno, vamos a ver, entendamos la palabra, ¿eh? Entendamos la palabra. Cuando aquí San Pablo dice: a mí me obliga el amor de Cristo, me urge, me apremia, ¿eh? No quiere decir que obligación sea coartar en nuestra libertad. Quiere decir que es por amor, que el amor también apremia. El amor apremia. Es por convicción, o sea, la obligación no es contraria a la convicción, es a mí, yo estoy plenamente convencido y entonces tengo que ser fiel a mi conciencia y por lo tanto, más allá de mi apetencia, tengo que seguir a mi conciencia. Lo que pasa es que hoy en día cuando se dice: yo las cosas no quiero hacerlas por obligación, quiero hacerlas por sentimiento. Bueno, eso es por apetencia. Distingamos las cosas, distingámoslas. Nosotros cuando decimos que funcionamos por convicción, hay veces que tus convicciones te llevan a obrar pues teniendo que forzar tu apetencia. Yo por convicción sé que tengo que trabajar y no me apetece nada trabajar, pero mi convicción es que tengo que trabajar pues para ganar el sustento para mis hijos, esto y esto y esto. Entonces, lo contrario de obligación, ¿eh? ¿Qué es lo contrario de obligación? En el fondo es esa apetencia, es funcionar sencillamente por nuestros altibajos, nuestros estados anímicos, ¿eh? Entonces hoy en día cuando se cuestiona esta palabra de que yo no quiero actuar por obligaciones, a veces solemos ser ya víctimas de lo que nos apetezca o lo que socialmente se nos pida o lo que socialmente esté bien visto, sea políticamente correcto o no sea políticamente correcto. Aquí, cuando dice San Buenaventura que la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que la conciencia nos dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar, ¿eh? O sea, cuando nuestra conciencia nos dice algo, es como si fuese un enviado, un heraldo, un enviado del rey. Entonces, no, eso no va contra nuestra libertad, todo lo contrario, es ejercer bien nuestra libertad, ejercerla bien. Luego Jesús nos mandó: id por todo el mundo, proclamad el Evangelio. Y eso pues responde a esa llamada, a la llamada que tenemos en la conciencia por esa convicción y porque en el fondo es Cristo quien nos llama a través de ella, ¿no? Y luego tenemos una conciencia de decir: bueno, pues este tiempo, esta vida que Dios me ha dado es un don, el tiempo es un don de Dios, es una interpelación de su amor a nuestra libre respuesta. Es importante que seamos avaros con el tiempo, no perder el tiempo, que no se te escape la vida, que no entierres los talentos, ¿no? Que no los entierres, para emplearlo bien, para emplear bien tu tiempo, tu vida, con la intensidad en el obrar, con la intensidad en el descansar, en el amar, en el sufrir, ¿no? O sea, este tiempo, esta vida es una perla preciosa, es la fase experimental de la vida eterna. Con lo cual, vamos a tomarnos en serio la llamada que Cristo nos ha hecho de colaborar con Él y de llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Nos urge, nos apremia, nos empuja el amor de Cristo. Bueno, esta es la gran llamada que hace la Iglesia al comenzar el catecismo para que seamos evangelizadores. Bueno, y termina diciendo: este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo
son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Bueno, primero, aquí habla de un tesoro, un tesoro que es una joya, es la buena noticia, la buena nueva, la buena nueva de Jesucristo, el Evangelio y la tradición de la Iglesia desde la que hemos recibido e interpretado el Evangelio. El Evangelio no se lee solo aislado, no es un papel, un texto puesto en un papel, sino que el Evangelio se lee en una tradición. Los católicos decimos que la fuente de la revelación es la palabra de Dios y es la tradición. Nosotros no leemos la palabra de Dios, no leemos el Evangelio fuera de la tradición. Por eso la tradición de la Iglesia nos ayuda a interpretar lo que quiere decir el Evangelio. No lo interpretamos libremente, por libre, subjetivamente, no. Lo interpretamos en la tradición de la Iglesia. Bueno, pues esto es un tesoro, esto es una joya. Es una joya que se ha transmitido fielmente por los sucesores de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, ¿no? Y el ministerio apostólico de la Iglesia, ministerio apostólico se le llama pues a ese quehacer de los apóstoles que lo continúan los obispos. El ministerio apostólico ha consistido en guardar ese depósito de la fe, de lo que Jesús dijo y nos enseñó, enseñarlo así, predicarlo, celebrar los sacramentos. Ese es el ministerio apostólico. Entonces, también este es un aspecto incomprendido, muy incomprendido en nuestra cultura, porque bueno, pues nuestra cultura que suele hacer del modernismo, ¿no? Suele hacer del modernismo pues una especie de bandera. Cuando ve que los obispos intentan guardar y ser fieles a un depósito de la fe, pues enseguida dice, es que no están fuera del mundo, no se adaptan a este mundo, y entonces, oiga, mire usted, si cuando un obispo públicamente pues está defendiendo, pues por ejemplo, ¿no? Pues el principio de la vida, la defensa de los inocentes, y está hablando de la dignidad de la vida desde el momento de su concepción, y está hablando de la dignidad de un ser humano en su fase embrionaria, en su fase de feto, etcétera. Oiga, la Iglesia está preservando un depósito, aunque lo predique en un tiempo en el que eso caiga bien, caiga mal, caiga como sea. O sea, nosotros no podemos supeditar, ¿no? Ese depósito de la fe que tenemos que transmitir fielmente a que en una época sea políticamente correcto o incorrecto. Eso es otro tema, ¿no? O sea, que es un tesoro que tenemos que guardar fielmente, el depósito de la fe. O por ejemplo, que nosotros hablamos de la virginidad de la Virgen María, la concepción virginal de Jesucristo, tantas cosas que están por encima de los tiempos y los lugares, ¿no? Y que en momentos determinados pues pueden llegar a ser ridiculizadas, ¿no? Pero estamos llamados a ser fieles en ello. Y dice que no solamente los apóstoles y los obispos, que todos los fieles están llamados a transmitirlo de generación en generación. Y es bueno que tú te digas, bueno, aquí se nos va a predicar el catecismo. Yo me doy cuenta de que este catecismo que me va a ser predicado ha sido transmitido de generación en generación en la historia de mi familia, y que esto es como una carrera del relevo, ¿no? En la que la entrega del testigo se hace después de haber corrido. He corrido bien mi carrera y he llegado a la meta, y ahora te entrego a ti el testigo. Y mis antepasados han tenido páginas heroicas, ¿no? Para poder mantener el testigo firmemente agarrado en sus manos y que no se descaiga y nadie se lo arrebate. Han corrido carreras a veces muy duras, en medio de la pobreza, en medio de situaciones difíciles en las que han confiado en Dios, en medio de persecuciones, en medio de tiempos martiriales. Acordaros, por ejemplo, ¿no? Las persecuciones religiosas que ha habido pues, en la historia de España a lo largo de tantos siglos. ¿Qué sería de nuestros antepasados en el momento de las invasiones musulmanas, ¿no? Cómo ellos
Muchas veces los cristianos en aquellos tiempos eran penalizados por ser cristianos y tenían que pagar más impuestos que los que se hacían musulmanes, y entonces ellos eran penalizados en el momento de aquella invasión musulmana y sin embargo se mantenían fieles, y aunque fuesen cristianos de segunda durante varios siglos, hay, y, y nuestra fe es fruto de esa carrera. Nosotros nos han entregado el testigo de la fe, y cuando lo cojamos en la mano lo tenemos que besar con unción, lo tenemos que decir: oye, esto que yo he recibido es fruto de muchas lágrimas y de muchas gotas de sangre. Agarra bien el testigo de la fe, corre bien tu carrera, esfuérzate en entregarlo, ¿no? Bueno, yo sé también que muchos oyentes cuando me escuchan esto dicen: sí, pero si yo precisamente estoy sufriendo porque no... porque cuando intento entregar el testigo de la fe a las próximas generaciones, a mis hijos, a mis nietos, pues no quieren cogerlo en la mano, se les cae al suelo el testigo de la carrera de relevos. Bien, todavía no ha terminado esta carrera, ¿eh? Continuamos corriendo en ella, ¿eh? Pero, o sea, es la conciencia de que la predicación que llevamos entre manos es un tesoro, y que por ello tenemos que dar la vida, ¿eh? Damos por ello la vida porque Cristo dio la vida por nosotros, ¿no? Luego, así, con la misma moneda tenemos que responder. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Fijaros que tres aspectos, ¿no? Anuncio, ¿cómo se hace esto? Anunciando, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Se pide de nosotros, pues, que prediquemos con la vida, con nuestro ejemplo, pero también que prediquemos con nuestros labios, y que celebremos lo que hemos predicado. Los tres aspectos que hay que conjugarlos, ¿no? Anuncio, porque todos tenemos que ser catequistas. Aquí se nos va a explicar el catecismo, ¿no? Pero la Iglesia te dice: tú estás llamado, además de ser catequizado, a ser catequista. Y lógicamente eso para ti será una gran llamada a que vivas en coherencia con lo que explicas. Hay personas que tienen miedo a ser catequistas porque dicen: claro, pero luego me van a pedir una coherencia con lo que digo, y claro, voy a quedar al descubierto en montones de cosas. Casi prefiero no ser catequista porque, claro, luego me van a decir: ¿y tú cómo es posible que...? Nos podéis imaginar, ¿no? Pues hasta qué punto, lo digo por la experiencia de mi propia vida, pues cuando uno recibe la vocación al sacerdocio, se da cuenta que aparte de lo que él pueda ser como instrumento de Cristo para predicar a los demás, qué gran regalo te hace Dios a ti, porque obviamente tú tienes una obligación especial de vivir como se espera de un sacerdote. Y entonces dices: oye, yo eso no puedo vivir de esa manera, porque eso de un sacerdote no se espera eso. Y entonces te das cuenta con el paso de los años que Dios te ha preservado de muchos males y muchos peligros, haciéndote sacerdote. Por eso el ser catequista, porque todos los cristianos tenemos que ser catequistas de una forma o de otra forma, también te exige vivir en coherencia, ¿no? Y eso, lejos de ser algo de lo que tienes que huir, tienes que decir: pero si es un regalo, el que yo tenga también algo que me urja, que me apremie a vivir en coherencia con lo que estoy predicando, y a celebrarlo, en la comunión de la Iglesia, a celebrarlo en la liturgia y en la oración. Bien, por lo tanto, terminamos esta primera introducción al catecismo de los tres primeros puntos, que tienen como título los tres: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.